¿no? Es la hermana así noble y todo, pero a la pobre Justina le pasa de todo, o sea, la secuestran, la violan, la agarran, la flagelan, le hacen de todo, y ella siempre está firme en su fe, firme en sus ideas religiosas, en mantenerse pura, en mantenerse inocente, a pesar de que pues ya de pura no tiene nada, porque ya le han hecho de todo. Se sigue manteniendo esas ideas y toda la gente la traiciona, toda la gente que conoce abusa de ella de alguna u otra manera, la vende, hace así muchísimas cosas, ¿no? Y la pobre Justina pues vive como siempre sufriendo y siempre estando así como eh, pues siempre siendo flagelada, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, aquí por ejemplo en Justina, creo que es lo que dice David Méndez, porque hay una parte que dice, por ejemplo, así como leerles un cachito, dice: esta noche mi deliciosa cajita sexual, dice Rodán, que bueno, no habla tanto de Justina, creo que habla de otra, pero dice: vas a tomar parte en un experimento médico que hará historia. Por primera ocasión se hará la vivisección con el fin de examinar la palpitación del corazón humano. Entonces, metiendo un puño impúdico entre sus muslos desnudos, agregó: pero antes de cualquier cosa, y para que el corazón palpite con mayor fuerza, tendremos algunas sesiones de lujuria. O sea, aquí está hablando básicamente eso, o sea, la vivisección le va a abrir las tripas, va a meterle la mano al corazón, pero antes de eso, pues son unas orgías, ¿no? Esto es más o menos lo que plantea el Marqués de Sade. Esto es de Justina. Y a Justina, como les digo, le hacen de todo a la pobre Justina. Le hacen se le hacen de almuerzo siempre. Por ejemplo, una de las cosas que escribe el Marqués dice: el asesinato de un semejante, o mejor dicho, haciendo que el asesinato de un semejante sea un delito, porque es indiscutible que no se opone a las atrocidades que cometemos con el resto del reino animal, tan solo para mantenernos gorditos. Esto igual nos lleva a una cuestión del Marqués de Sade que tiene que ver con la ilustración que les comentábamos en un primer momento, solo que bueno, llevado a unos extremos un poco extraños. Que la ilustración lo que decía era que habría que imitar o habría que considerar siempre lo que es la naturaleza, lo que dice la naturaleza, más allá de los preceptos morales que tengamos. Y pues sin la naturaleza es lo que por mucha gente que es como muy antivegana y eso critica, ¿no? Que la naturaleza, los animales se comen entre ellos, ¿no? Y un poco la ilustración era eso, ¿no? Y lo que dice Sade aquí es como lo mismo, pero él va más allá. Sade no nada más dice, bueno, pues es normal que matemos a un animal y no lo comamos, ¿no? Sino que si es tan normal que matemos un animal y no lo comamos, entonces ¿por qué consideramos algo no normal y algo delictivo el matar a otro ser humano? Pues también lo podemos matar, ¿no? O sea, esta cosa que hace Sade como de quitar la empatía así en todo sentido, pues es mucho de sus obras y mucho de sus personajes, ¿no? Y que actualmente pues igual podemos decir, bueno, es que no hay que matar ni al humano ni al animal porque hay una ética y lo que sea, pero pues en esta época de la ilustración siglo XVIII era lo que Sade decía, ¿no? Y lo que Sade hacía. También hay una cuestión muy atea del Marqués de Sade. Evidentemente es uno de los grandes ateos. El Marqués de Sade no nada más es ateo, es como de esa gente anticlerical, así de esa gente que desprecia la religión y desprecia todo lo que tenga que ver con moral cristiana. Y no nada más, o sea, dice blasfemias en su obra, dice, por ejemplo, por aquí había una cosa que también me llamó la atención. Déjenme buscarla. Que era en la propia Justina, que era así como una especie de improperio que daba contra la iglesia y contra todos estos. Bueno, no la tengo aquí en la mano, ahorita la vamos a tocar, pero lo que sí es que el ateísmo sí es una de las cosas que está en el Marqués de Sade. Se ve, por ejemplo, en varias de sus obras, los libertinos o la gente que hace todas estas perversiones son sacerdotes.
o son obispos o son gente de la iglesia. En el caso, por ejemplo, de Justina, creo que un sacerdote la termina violando. En el caso, bueno, igual no les quiero spoilear mucho, pero por ejemplo, en una de las obras, no les voy a decir en cuál, pues una de las protagonistas termina cogiéndose con el Papa, ¿no? Y el Papa termina dándole a ella y a varios, y ese es como el clímax de la obra. Y, o sea, es una cosa, evidentemente, bueno, no sabemos si el Papa lo haga o no, pero sí es una cosa que el Marqués de Sade ataca a esta religión, a estas personas, a estos sacerdotes como gente que por un lado promulga la moral y todo, pero por otro lado hace una sarta de perversiones. Desgraciadamente, y ahorita eso me viene a la cabeza, desgraciadamente no estamos muy lejos de lo que decía el Marqués de Sade, porque digo, pues actualmente cuántos casos no hemos visto de sacerdotes pederastas y de sacerdotes y de gente de la iglesia que no nada más ha hecho estos actos en contra de los niños, sino que también los ha encubierto. Y ahí tenemos a mismos papás, ¿no? O sea, se ha acusado a Juan Pablo II, se ha acusado a Ratzinger. Actualmente no sé si se está acusando de manera así como más abierta al actual papa, ¿no? A Bergoglio. Porque los papas sabían, ¿no? Y esto Sade lo decía desde el siglo XVIII, y en el siglo XVIII era un escándalo, el escándalo. Y hasta el siglo XX que las novelas empezaron a salir, pero en esa época pues evidentemente eso era una cuestión que desde ese tiempo está, ¿no? Porque como les decía, el Marqués de Sade también escribía cosas que él en algún momento vio. Su tío, que era abate, como les comentábamos al principio de este episodio, su tío abad era el que hacía sus orgías en su castillo y Sade lo veía. Y había muchos nobles y muchos sacerdotes que durante la época de la monarquía y en la revolución igual, pues hacían de todo, pero como eran gente que adulaba al rey y que le mandaba así sus regalos y todo, pues era gente a la que no le hacía nada. Pero en realidad sí existía, o sea, Sade tampoco está escribiendo cosas completamente inventadas. No sabemos cuántas de las perversiones que él ponía en sus obras eran verdad y cuántas no, pero de que por lo menos los personajes sí llegaban a existir, o sea, había jueces y sacerdotes que hacían estas cosas, pues sí existían, ¿no? Pero inclusive Sade más allá de eso, porque Sade lo que hace es criticar a la moral cristiana, criticar a la iglesia, y él lo que dice es que no hay que sentir esa compasión o esa moralidad que está en las religiones, porque eso pues nada más lleva al infortunio, ¿no? O sea, eso nada más lleva como a que la sociedad no avance. Y también va más allá porque en sus obras mismas insulta muchísimo a la religión. Por ejemplo, aquí es donde la cita que les ponía, bueno, que les quería decir, que dice uno de sus personajes, que creo que era sacerdote, dice: "A la mierda la clase de religión", exclamó la madre del Ben. ¿Qué es la religión sino la palabra de Jesucristo? Y si éste hubiera sido capaz de distinguir entre su codo y un culo, ¿crees que se habría dejado crucificar? Este es el tipo de mensajes que pone el Marqués de Sade en sus novelas, a través de sus personajes, pero pues básicamente es lo que le está pensando. Y son cosas que les digo, van igual en contra de la moral, de la religión, y unas blasfemias a la religión así muy fuertes, ¿no? El Marqués de Sade, pues ese sí siempre se declaró ateo. De hecho, él cuando se murió no quiso que le hicieran misa ni que le hicieran nada, cosa que no se la cumplieron porque sus hijos le hicieron misa, pero bueno, él no quería, y nunca estuvo como muy de acuerdo, ¿no? Ahora, estaba en contra de esta moral, el Marqués de Sade, en contra de todo esto que decían como la religión y lo púdico, y al mismo tiempo el Marqués de Sade estaba a favor del disfrute y del vicio. El vicio, así como las no tanto el alcohol, las drogas, sino el vicio, o sea, tirarte al vicio, al libertinaje, tirarte a todo lo que te haga como placer individual. Y para el Marqués de Sade, ese vicio y eso que te está tirando, ese círculo es lo que te va a llevar al disfrute y lo que te va a llevar pues también a como que a triunfar, ¿no? en la vida, y es lo que es válido. O sea, los valores del Marqués de Sade son como antivalores.
Y este vicio pues son el vicio sexual, el vicio de la violencia, el vicio de la comida, y sobre todo el vicio también del ejercicio de la autoridad, porque el Marqués de Sade pues también siempre, o sea, siempre está este juego, ¿no? Como de el dominante y el dominado, que también esto lo aprendió porque, como les comentaba también desde un principio, el Marqués de Sade era aristócrata, y los aristócratas pues eso siempre tenían una pues un aire así de autoridad casi incuestionable, ¿no? Es parte de lo que también el Marqués hacía. Y por ejemplo aquí igual en otra de las obras él dice, refiriéndose a la prostitución, dice, la prostitución es una de las cosas que... bueno, porque un personaje dice, qué hombre tan extravagante, ¿no? Y después le contesta a otro personaje, dice, sí, es una de las cosas que convierte a la prostitución en una labor tan fascinante. Tropieza una con tipos tan diversos. O sea, y lo pone como algo divertido, como el vicio es lo que te va a hacer. De hecho, sus novelas, esta de Justina y Julieta, que es la que decía David Méndez, que habían leído, que les comentaba que son hermanas. Justina pues es la hermana buena y toda la que todo le pasa. Julieta es la hermana mala, por así decirlo, es la hermana que se tira al vicio, la hermana que se hace prostituta, la hermana y es la hermana que triunfa. Es la hermana a la que todo le va bien, es la hermana a la que todos la quieren, es la hermana que logra riqueza, poder, dinero. Sí, ¿me escuchan? O sea, disculpas, se fue creo que el micrófono un poco. Pero les comentaba, bueno, disculpas por la demora, les comentaba que de estas dos novelas, bueno, la hermana mala y la hermana buena, Justina y Julieta, Justina, la que el Marqués de Sade le pone como otro título, los infortunios de la virtud, ¿no? O sea, esta Justina que era súper virtuosa, súper buena onda y todo, y que pues en realidad todo le va mal, porque está viviendo en un mundo en el que pues toda la gente es egoísta y toda la gente solamente ve por sus intereses y todo le pasa, ¿no? Y Julieta, que es la hermana mala, que es la hermana que se tira a la putería y al vicio y que se tira a todo el mundo, que es a la que le va súper bien. A Julieta el subtítulo que le pone es el vicio ampliamente recompensado, ¿no? Esta es también parte de la idea del Marqués de Sade, que la virtud, las virtudes cristianas y las virtudes que todos vemos son cosas que no sirven y son cosas que pues te van a llevar a la desgracia y te van a llevar a lo malo, ¿no? Porque una de las cosas que dice el Marqués de Sade es que ese sufrimiento, o una de las cosas que ven el Marqués de Sade es que ese sufrimiento que hay en la religión, ese sufrimiento de los ayunos o de estarte flagelando y todo, no es un sufrimiento que te va a llevar al placer, es un sufrimiento nada más para complacer a un Dios que pues en realidad según el Marqués no existe, ¿no? Y por otro lado el sufrimiento que está con todas estas prácticas sexuales, ¿no? De dominación, de latigazos, de todo, es un sufrimiento que al final sí te lleva a un placer, porque al final de que al final pues te recompensa en algo. Igual, por ejemplo, dice otro de los personajes, igual que si le pagan por fornicar o por coger, dice, cuando me lo ofrecen pues, del dinero, ¿por qué no? Me siento halagado de que mi sexualidad tenga valor para alguien, únicamente un torpe lo vería de otra manera. O sea, es como les comentaba, ¿no? Este vicio como muy ampliamente recompensado. Y hay obviamente otro aspecto que vamos a tocar aquí de la obra del Marqués de Sade, bueno, de los libros que ha escrito y todo, que pues es obviamente eso que se llamaba la sodomía, ¿no? Que en ese entonces pues era como ese pecado.
que es lo de la homosexualidad, y el Marqués de Sade pues sí lo pone en sus novelas también, toda la homosexualidad y todo. Por lo general se va con mujeres, o sea, siempre es como de